Hola, ¿qué tal amigos de XHGDL Radio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda una vez más su amiga Fabi Torres o Fabi Mini Huertos en una transmisión más de su programa Mi Huerto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo aquí, bueno, pues que ya cambié un poco la locación y bueno, pues aquí estamos también con un nuevo look un poquito diferente, pero bueno. Y bueno amigos, pues el día de hoy les quiero platicar sobre el método biointensivo. Si se van conectando, por favor salúdenme, pónganme corazoncitos para saber que ahí están y poderlos saludar. Dejen, abro aquí también los datos porque luego de repente se me va la señal. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Bueno amigos, entonces les decía que hoy les voy a platicar sobre el método biointensivo. Y bueno, ¿qué es esto del método biointensivo? Bueno, pues efectivamente es un método de agricultura ecológica que está enfocada principalmente a producción a baja escala, poca escala, a autoconsumo principalmente, o a huertos familiares. En los dos huertos en los que participo tenemos es justamente el método que utilizamos, el método biointensivo. Y bueno, particularmente sí es para tenerlo directamente en suelo. Tiene que ser directamente en suelo, es decir, no puede ser en contenedores o en macetas, no, sí es directamente en suelo como si fuera un terreno de cultivo, agricultura tal cual. Está como enfocado, cuando lo describen, lo enfocan mucho como en el campo. Entonces, bueno, si ustedes piensan en algún momento irse a vivir al campo, o bueno, no sé si tuvieran algún terreno o alguna facilidad en este sentido, bueno, pues pudieran considerar tener un huerto practicando el método biointensivo. Y pues bueno, los principios del método biointensivo, como les decía, pues es que es principalmente huerto familiar. Hola, ¿qué tal Georgina Peralta? Qué gusto saludarte, que andes por aquí. Y bueno, pues debe ser, como les decía, el método biointensivo pues está como enfocado a que sea un huerto familiar. Entonces, pues de las recomendaciones para el método biointensivo pues es que esté cerca de la casa, que quede prácticamente a la mano del lugar donde vivimos. Otra recomendación es también el hecho de que esté cerca de donde haya agua para poder regar fácilmente. Tiene que estar cerca de la toma de agua, de algún pozo, en este caso si fuera en el campo. Y si es así en ciudad, por ejemplo en los huertos, como les digo, en los que participo, pues bueno, pues tenemos ahí agua corriente, ¿no? Tenemos agua, tenemos tomas de agua. Entonces, bueno, pues eso es importante. Actualmente eso pareciera que ya no es un problema, pero bueno, si realmente quisiéramos montar uno de estos en algún poblado que no esté que tenga tanto el acceso al agua tan fácilmente como en las ciudades, bueno, pues es algo a considerar. Ay, muchas gracias, Georgina. Gracias, dice Georgina aquí que le gusta mi cambio de imagen. Pues yo quise cambiar un poquito, aunque por acá me sentí así como rara, pero bueno, ahí está. Y ya, a ver, me acostumbraré. Sobre todo por acá, de que sentí que me le cortó mucho, pero bueno. Gracias.
Entonces les comentaba, entonces el método biointensivo, pues como su nombre lo indica, lo que quiere, el objetivo pues es, es producir más en un espacio reducido, reducido. Es intensivo, bueno, porque queremos producir mucho más que si fuera un cultivo, un método de cultivo tradicional. Entonces, ¿cuál es la metodología que utiliza entonces el método biointensivo? Pues es fundamentalmente con el principio de que, bueno, las plantas normalmente pues lanzan sus raíces, ¿no? Hacia abajo y es como, no sé si han visto mucho la imagen, ¿no? Que dice, bueno, como está el árbol hacia arriba, también hacia abajo están las raíces. Entonces normalmente pues todas las plantas lanzan una raíz principal y de ahí son ramificaciones. Entonces se hace efectivamente como si fuera un pino, como un árbol invertido. Sin embargo, cuando la tierra está muy sueltita, está muy flojita, las raíces de las plantas tienden a irse mucho más abajo buscando nutrientes y buscando el agua. Entonces, al momento de hacer las raíces más hacia abajo, ya no es necesario que expandan las raíces, las inferiores hacia los lados, y entonces digamos mandan menos raíces, entonces ya no es necesario poner tan separadas las plantas unas de otras. Entonces por eso que es biointensivo, porque como podemos sembrar más junta uno con otro, porque las raíces están más profundas en lugar de estar hacia los lados, pues entonces en un espacio de terreno pequeño podemos producir mucho más. Cuando estamos sembrando, existe una recomendación siempre de talas. Por ejemplo, las cebollas se siembran a 10 centímetros una de otra. Las zanahorias, pues también bueno, las zanahorias tienen diferente, pero por ejemplo los betabeles o las coles, que pues tienden a ser más amplias, pues todas esas tienen sus recomendaciones de 45 centímetros, etcétera. Entonces ya con este método biointensivo, como les digo, las raíces tienden a irse al fondo, más profundo, entonces podemos juntar un poco más las plantas de lo que estamos sembrando. Entonces por eso que es llamado el método biointensivo. Y bueno, básicamente, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la tierra esté flojita, pues básicamente queda hasta como esponjada, les puedo comentar? Entonces lo que se hace es preparar la tierra de manera que vamos a hacer la cama, se les llama cama de cultivo. Vamos a preparar la tierra de manera que quede así esponjosa, la tierra lo más floja posible, en un espacio de 60 centímetros. Entonces, ¿qué se hace? Pues normalmente se saca 30 centímetros de tierra y 30 centímetros hacia abajo se afloja la tierra. Entonces ahí estamos logrando que en 60 centímetros la tierra quede pues prácticamente suelta, porque como los primeros 30 centímetros los sacamos con pala, y los otros 30 los vamos a estar aflojando con el bieldo. El bieldo es es como el trinche, digámoslo así. Con ese es con el que se afloja la tierra, y entonces ahí ya le estamos dando a las plantas al menos 60 centímetros en los que van a poder extender sus raíces. Sin embargo, hay muchas plantas que pueden extender sus raíces hasta muchísimo más. Por ejemplo, el maíz puede llegar a tener sus raíces hasta 120 centímetros. Algunos tomates pueden llegar a tener sus raíces hasta... el tomate hasta también 150 más o menos. La coliflor puede llegar hasta 90 centímetros. Entonces, mientras más espacio le dejemos a las raíces para que se expandan, es mucho mejor para que puedan ellas pues obtener más fácilmente los nutrientes y puedan tener más fácilmente el acceso al agua también. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la tierra. Eso es para preparar la tierra. Otro principio muy importante del método biointensivo pues es hacer la composta. De hecho,
para todos los métodos agroecológicos, la composta básicamente es como lo más importante. Y bueno, si ustedes recuerdan, ya les he platicado de qué se trata la composta o qué es la composta. Y pues básicamente la composta es material orgánico descompuesto, es básicamente eso. Y bueno, pues la composta es lo que nos va a hacer que pongamos nutrientes nuevamente a la tierra. Hay mucho un dicho que se menciona tanto en permacultura como en método biointensivo, todo lo que sea agroecología, de que dice, bueno, si la tierra nos da alimento, pues nosotros también debemos devolverle nuevamente a la tierra. ¿Y cómo es hacer eso? Bueno, pues es nutriéndola nuevamente con la composta. La composta básicamente es como el alimento de la tierra, o sea, no nada más es para las plantas, también la composta es alimento para la tierra. Y esto lo relaciono mucho lo menciono mucho, que es como cuando, o sea, por decir, en la composta pues vienen minerales, ¿no? Magnesio, nitrógeno, carbono, todo lo que nosotros manganeso, que necesitamos ingerir y que está en los alimentos y que nos ayuda para nuestro funcionamiento en nuestro cuerpo. Pues todos esos nutrientes es lo que viene en la composta. Entonces la composta nos ayuda a fertilizar, así se le dice, o abonar, que es como ponerle nutrientes a la tierra. Pero, por ejemplo, en la agricultura convencional o la industrializada, que agregan directamente todos estos elementos, agregan el nitrógeno, pues así puro, ¿no? Agregan el manganeso puro, dependiendo de qué es lo que están cultivando, ellos agregan las dosis de los elementos minerales que necesita la planta. Pero ahí yo menciono mucho de que es importante la composta porque también es alimento para la tierra, porque es como si nosotros, ¿no? Pues si nosotros necesitamos magnesio, manganeso, boro, etcétera. Y es como si en lugar de comer frutas y verduras y comer los alimentos, nos echáramos un shot, ¿no? de nitrógeno y nos echáramos un caballito, ¿no? De manganeso, etcétera. Pues claro que no es lo mismo, entonces es exactamente igual la composta, el funcionamiento o el objetivo de que pongamos composta nuevamente en la tierra o que pongamos en materia los residuos orgánicos en la tierra directamente, también se puede hacer. De hecho, en uno de los huertos en los que participo, así hicimos, mientras íbamos haciendo el doble excavado, se llama esto de que les digo de sacar 30 centímetros de tierra y aflojar los otros 30 centímetros, se llama doble excavado o cama elevada. Y bueno, ahí metíamos la materia orgánica antes de echar la tierra que sacamos, ahí los dejábamos abajo. Y bueno, pues ahí la tierra obviamente hace su proceso y se descompone y ahí mismo pues se quedó, ¿no? Como si fuera la composta, pero ahí mismo se quedó. Entonces es súper, de verdad es súper importante el tema de la composta siempre. Incluso aunque no tengamos cultivos, si ustedes pueden hacer composta en su casa, de verdad que es mucho mejor, es muy bueno y lo pueden echar a su jardín o lo pueden echar a algún parquecito que tengan cerca, porque como les digo, es devolverle a la tierra parte de lo que la tierra nos da. Entonces, pues nutrientes principalmente y todo lo demás material que ayuda. Y es que la composta no nada más, como les decía, ayuda para que las plantas tengan los nutrientes necesarios, también es alimento para el suelo, porque pues también va a alimentar a los millones y millones de seres, bichitos, microorganismos que viven en la tierra, en el suelo. Y es que se dice que en una cucharada de tierra existen aproximadamente 6,000 millones de microorganismos que obviamente no vemos
y que son los que están interactuando constantemente ahí en la tierra y son los que están procesando y son los que están ahí manteniendo como las características de la tierra. Entonces, pues eso también, la composta también viene a ser ese alimento para todos estos microorganismos que al final de cuentas también nos ayudan en la producción de alimentos. Porque, por ejemplo, hay una vitamina, la B12, que esa normalmente se adquiere, bueno, para la gente que come carne, pues lo adquiere con la carne. Pero esta vitamina, antiguamente, digámoslo así, se obtenía directamente pues de los productos de la tierra. Lo que pasa es que ahora, como ya está tan pobre la tierra y no, esta vitamina la produce una bacteria que está en la tierra. Entonces, pues al cultivar directamente de la tierra, pues de ahí digamos que obtenemos esa vitamina. Pero como actualmente ya la tierra están tan degradadas, pues ya no se puede obtener tan fácilmente esta vitamina que es esencial para el ser humano, pues cosechando directamente de la tierra. Entonces es por eso que luego los vegetarianos o los veganos tienen que estar suplementando esta vitamina, porque bueno, la otra forma de adquirirla es por medio de los animales, de comer carne, porque los animales, bueno, se supone que los animales, al menos los que sí hacen pastoreo, pues ellos adquieren esta vitamina pues del piso, ¿no? De estar comiendo el pasto. Entonces obtienen esa vitamina y nosotros al ingerir la carne pues también obtenemos esta vitamina. Entonces es por eso que es tan importante el hecho de la composta, hacerla y devolverla a la tierra. Como les digo, nosotros en ciudad también otro beneficio de la composta pues es el hecho de que disminuimos la cantidad de basura que se genera. Aproximadamente entre un 40 y un 50% de la basura generada es residuos orgánicos. Entonces, si las hacemos composta, pues disminuimos la cantidad de basura que botamos, aproximadamente casi en un 50%. Y se reducen los gases de efecto invernadero, que bueno, pues son los que están provocando el cambio climático, ¿no? Entonces también hacer la composta ayuda a que no se haga estos gases de efecto invernadero. Y van a decir, bueno, ¿cómo es que se producen estos gases? Pues es al contacto de estar toda la materia orgánica en contacto con el plástico, pues como ya no hay tanta aireación, las condiciones, digamos, ya no son naturales, es ahí donde se empiezan a producir esos gases, en el contacto con el plástico, o no darle un tratamiento adecuado a la materia orgánica, que son los residuos que sacamos de casa. Entonces, bueno, de la composta, de los beneficios, como les decía, pues fertiliza la tierra, es decir, abona o le agrega los nutrientes a la tierra. Mejora la estructura. ¿Esto a qué se refiere? Si la tierra está muy arcillosa o muy porosa, la composta ayuda a que retenga mucho más fácil el agua y o en caso de ser también muy compactada, pues la afloja, entonces ya ayuda a que permee más fácilmente el agua. Dependiendo de cuál sea la condición, la composta equilibra de esta manera, digámoslo así. Retiene la humedad, proporciona también aireación, almacena el nitrógeno, nivela el pH, es decir, la composta por lo general es pH neutro, es decir, en 7. Claro, si hiciéramos composta de muchos cítricos, ahí sí pudiera ser que se hiciera una composta cargada hacia lo ácido. Pero normalmente la composta es neutra, entonces a la hora de agregar la composta en la tierra, pues ayuda a que la tierra se haga neutra también, que pues es lo que debe de ser en todo en el ambiente, ¿no? Todo debe estar en neutro. Alimenta la vida microbiana, que ya les mencioné, y libera nutrientes de los minerales al suelo. Eso es en cuanto a la composta. Otros factores importantes del método biointensivo, pues es la siembra cercana,
Es decir, lo que les mencionaba, que pues se pueden sembrar las plantitas mucho más cercas unas con otras. Asociar y rotar, ¿esto qué se refiere? Bueno, pues a que podemos hacer asociaciones de cultivo, es decir, se puede sembrar la cebolla junto con jitomate, por ejemplo, o se puede sembrar, por ejemplo, en la milpa, en el maíz, pues es el maíz, el frijol y la calabaza. O también se puede la lechuga con el betabel, etcétera. O sea, es asociar diferentes tipos de cultivo. Esto nos va a ayudar a que las plantas estén más fuertes, porque si ponemos un cultivo de solo la misma planta, se empieza a hacer como más débil el cultivo, digámoslo así, y pueden llegar más fácilmente las plagas. Rotar ahí quiere decir, rotar ahí quiere decir que si sembramos zanahoria en esta temporada, ya que la cosechamos, pues el siguiente cultivo tiene que ser ahora, puede ser algún cultivo fue de raíz, ahora puede ser de hojas, por ejemplo, o de frutos. Es decir, esto es como para aprovechar mucho más los nutrientes, los tipos de nutrientes. Por lo general los de raíz aprovechan más el nitrógeno, por ejemplo, y los de fruto aprovechan más magnesio, por ejemplo, etcétera. Entonces eso se refiere con que se rota los cultivos. También es hacer cultivos de carbono, que son todos los que nos van a generar también material seco, orgánico seco, como hojarasca y principalmente hojarascas. Y esto nos va a servir pues para hacer la composta. Esto es indispensable para hacer posteriormente composta. El cultivo de calorías, que bueno, en este caso es sembrar también en poco espacio, sembrar algo que nos dé muchas calorías, que en este caso son la papa y el camote. Estos son a lo que se refieren los cultivos de calorías. Y por último, el uso de semillas de polinización abierta, es decir, nuestro mismo huerto nos va a dar las semillas para seguir sembrando. O que sean semillas criollas o nativas, se les dice normalmente así, semillas criollas o nativas, que sean de la zona en la que vivimos. Son los tipos de cultivo que se han dado en esta zona, pues de acuerdo a las condiciones climatológicas, de acuerdo a lo que sea el tipo de tierra también, por ejemplo. Y preferentemente semillas que nosotros mismos obtengamos de nuestros mismos cultivos. Entonces, bueno, pues esa es a grandes rasgos el método biointensivo, que como les mencionaba es el que utilizamos en los dos huertos en los que participo, en el Parque Agroecológico de Zapopan y en el DIF Guadalajara, que es donde está el otro, que hace 8 días hice la transmisión ahí, les mostré. Ahí en los dos estamos haciendo el método biointensivo, pues obviamente pues para en un pequeño espacio producir lo mayor que se pueda. Y bueno, pues eso es lo que les quería platicar el día de hoy, amigos de XHGDL Radio. Les recuerdo que bueno, ya tenemos canal en YouTube, espero que ya se hayan ido a suscribir y hayan activado la campanita para que les muestre los videos que se está haciendo de las transmisiones. Y bueno, pues seguimos con la pandemia, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir usando el cubrebocas si tenemos que salir o salir lo menos posible y usar, seguir las medidas de salubridad, ¿no? Usar el sanitizante, el antibacterial, y pues si se puede mejor no salir. Y ahora con las fechas que ya es diciembre, que ya bienvenido diciembre, pues tratar pues de preferencia no hacer las reuniones, no hacer posadas, porque pues seguimos tratando de evitar que haya muchos contagios. Entonces hay que mejor nos hacemos una llamada, hacemos una videoconferencia ahí en grupo o algo así, igual y ya podemos ahí siquiera convivir como por de lejos, pero manteniéndonos todos seguros. Entonces, amigos, pues también les recomiendo que sigan toda la programación de XHGDL Radio. Tenemos muchos programas de mucho interés y muy diversos, entonces los invito a que nos sigan en los demás programas. Y muchas gracias por haberse conectado. Espero les haya gustado el tema y bueno, pues los veo el siguiente miércoles a las 4 aquí en su programa Mi Huerto.
Les mando un abrazo gigante y un beso, cuídense mucho y que tengan una linda tarde. Gracias, chao, chao.